Bueno, gloria al Señor, gloria a Dios, santo y vive para siempre. Un saludo para todos, estamos aquí con este libro, La encarnación del Dios unicitario, una crítica analítica, ¿sí? Una crítica analítica acerca del pensamiento modalista de los últimos tiempos, ¿cierto? La negación, vamos a continuar leyendo, vamos aquí, la negación del Hijo dentro del pensamiento neomodalista. Yo quiero, amigos, en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo, de que ustedes estén muy atentos a este video. ¿Por qué? Porque con esta lectura, ¿sí?, y tratando de ser muy objetivos con lo que estamos enseñando, con lo que estamos haciendo, yo quiero que ustedes vean por ustedes mismos por qué la unicidad niega al Hijo. Vamos a ver, y recuerden que la palabra dice que el que niega al Hijo, pues sencillamente niega al Padre, así de sencillo. Preguntas: ¿niega la doctrina unicitaria que Jesús Cristo es siempre la persona del Hijo de Dios? Antes que respondamos a esta pregunta, primero veamos la gravedad de lo que implica negar la persona del Hijo. Según la Biblia, cualquier doctrina que niegue que Cristo Jesús es única y absolutamente la persona del Hijo de Dios contiene la maldición del anticristo en su sistema de enseñanza. Como está escrito, ¿quién es el mentiroso? Esto está en 1 de Juan. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. 1 de Juan 2, 22 al 23. ¿Sí? El que confiesa a quién, al Hijo, tiene también al Padre. Por eso el apóstol Juan, ¿cierto?, en esta misma carta, en la 1 de Juan, capítulo 4, verso 14 y 15, él claramente dice: si usted confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está con usted y usted está con Dios, o Dios permanece en usted y usted permanece en Dios. Y todo espíritu, oiga este otro verso, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. 1 de Juan 4:3. Contrario a esto, toda doctrina que establece que Cristo Jesús es siempre la persona del Hijo de Dios y lo confiesa, esta es la doctrina correcta. Como está escrito, cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, El que persevera en la doctrina del Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 9 al 11. Además, hay una bendición también de parte de Dios cuando confesamos que Cristo Jesús es plenamente el Hijo de Dios. Mateo 16:16, gloria al Señor. ¿Quién sabe lo que dice Mateo 16:16? Dice la confesión del Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por otra parte, los escritores bíblicos nunca negaron ni confundieron a la persona de Cristo Jesús con otro que no fuera el Hijo. Por ejemplo, ellos llamaban a Cristo como Hijo único o unigénito del Padre. Juan, capítulo 1, verso 14 y verso 18. Vamos a leer, gloria al Señor, mis hermanos, porque esto tiene que quedar muy claro, ¿sí?
Esto es lo que enseña la palabra del Señor. Los escritores sagrados, los escritores siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron esto. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Sí, del unigénito del Padre. Y verso 18 dice: a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En otras versiones dice: el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gloria al Señor. Recordando que, poniendo ese verso en presente, cuando Juan lo escribió, dice del 85 al 90 después de Cristo, cierto, ya Jesucristo ya estaba en su gloria, al lado del Padre, gloria al Señor. Y Juan prácticamente dice que Jesucristo en ese momento está en donde, en el seno del Padre. Hijo amado, Mateo 3:17, el bautismo. Recuerden, una voz escuchó en el cielo y esa voz decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cristo el Hijo. Mateo 16, del 13 al 17. Este pasaje es donde el mismo Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? Unos dijeron los profetas, algunos de los profetas, ¿cierto? Otros dijeron un profeta más, etcétera, etcétera. Pero Pedro grita diciendo, porque yo me lo imagino así: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo el Hijo. El Verbo, Juan 1, del 1 al 18. ¿Quién es Cristo? El Verbo, ¿sí? El Verbo hecho carne, el Hijo, el unigénito del Padre, gloria al Señor. Apocalipsis 19, del 11 al 13, el Verbo encarnado, viniendo en gloria. Jesucristo, el Hijo del Padre, primera de Juan 1, 3. Vamos a leer primera de Juan 1, 3, gloria al Señor. Santo es el Señor. Primera de Juan 1:3. Vengo, ya, mamá, ya. Yo voy a. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Gloria al Señor. Y muchos dirán: uy, entonces ¿dónde está el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo está ahí con Juan. Bendito el nombre del Señor. Estableciendo ¿qué? Verdad. Revelándole ¿qué? Verdad. Y no solamente eso, sino ayudándole al creyente, gloria al Señor, no solamente a Juan, ayudándole al creyente a que establezca esa comunión con el Padre y con el Hijo. Ya, mi amor. Un momento, por favor. Tengo mi amorcito. Venga, mi amor. Bueno, gloria al Señor. Continuemos. Con todas estas expresiones ellos querían significar simplemente que Cristo Jesús no debe ser otro distinto a la persona del Hijo. En otras palabras, la Biblia nunca separa a Cristo Jesús de la misma persona del Hijo. Asimismo, la Escritura en cada uno de sus textos emplea el nombre de Jesús Cristo de manera única y exclusiva para la persona del Hijo de Dios y no para otro. Gloria al Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos dicen que el Padre se llama Jesús, pero la Biblia en ninguna parte dice que el Padre se llame Jesús. ¿Sí? No hay texto, no existe ese texto. Lucas 1:35. Ay, mi amorcito. Lucas 1:35. Gloria al Señor. Dice: respondiendo al ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Gloria al Señor. Hechos 4:30 dice, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo que pueda ser salvos. Pero vamos a ver el contexto, ¿cierto? El mismo contexto de Hechos 4, lo que acabo de citar. Vamos a ver qué dice, gloria al Señor, el verso 30.
Dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Los creyentes, orando por Pedro y por Juan, bendito sea el Señor, dirigiéndose al Padre y mencionando en esta oración al Hijo, haciendo una distinción entre el Padre y el Hijo. Filipenses 2, 9 al 11. ¿Qué dice? Filipenses 2. Del 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para gloria de quién? De Dios Padre. Gloria al Señor, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Entonces fíjese usted, mis queridos y amados hermanos, que siempre se establece en lo que nosotros leemos, en toda la palabra de Dios, que Jesucristo es el Hijo. Es decir, sigo leyendo, según la terminología bíblica, el nombre de Jesús, Cristo Jesús, Jesucristo, Cristo o Verbo, refieren singularmente al Hijo eterno del Padre. A todo esto hay que añadir también que existen unas 200 referencias bíblicas que identifican siempre a la persona de Cristo Jesús con el Hijo. Salmo 7. Vamos a leer, gloria al Señor, vamos a leer estos pasajes muy juiciositos. Sí, porque de esto se trata, mi hermano. Yo no tengo afán. Yo quisiera leer ese libro, pero ya. Yo quisiera terminar el libro, pero ya, ¿sí me entiendes? Pero tampoco hay afán, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque hay que leer, pero hay que entender, ¿sí? Y hay que estudiar, hay que mirar los pasajes, hay que meditar en ellos, hay que reflexionar en ellos. Salmos 2:7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Gloria al Señor, gloria a Dios, mi hijo eres tú. Mateo 3:17. Vamos a ver, gloria al Señor. Mateo 3:17. Por allá llorando la niña, porque así son los bebés, hay que dejarlos llorar. Gloria al Señor. Mateo 3:17. El testimonio del Padre dice: y una voz desde los cielos, una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 17:5. Creo que es la transfiguración. Vamos a ver. Mateo 17:5. Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Marcos 1:11. De hecho, Marcos, el Evangelio de Marcos, desde que comienza le dice a usted el Hijo de Dios, ¿sí? De una. Marcos 1:17. Gloria al Señor. Marcos 1:17 dice: santo es el que vive. ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo? ¿Qué? Marcos 1:11. Y vino una voz desde los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. De nuevo el bautismo, ¿sí? Mencionado en Mateo y mencionado en Marcos. Marcos 14:61. Otra vez creo que la transfiguración. Vamos a ver, vamos a leer. Marcos 14:61. Dice, mas él callaba y nada respondía.
No, ya estaba en el juicio, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy el Cristo. ¿El Hijo de quién? Del bendito, gloria al Señor. Lucas 1, del 31 al 32. Lucas 1, del 31 al 32. Vamos leyendo palabra del Señor. Lucas 1, del 31 al 32. Dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Gloria a Dios. Y Lucas 8:28. Dice: al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo? Ay, Padre, ¿qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. ¿Qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Hasta los demonios reconocen a Jesús como quien, como el Hijo del Altísimo. Juan 1:14 y 18, ya lo leímos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿sí?, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién hay que creer? En el Hijo unigénito. Juan 5:19. Vamos a ver qué dice. Juan 5:19, gloria al Señor. Dice: respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Gloria al Señor, gloria a Dios. Juan 14:13. Ya voy a terminar los textos aquí, voy a pausar y ahorita continúo con el video. Juan 14:13 dice: la promesa del Espíritu Santo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Romanos 1:4 dice: gloria a Dios. Romanos 1:4 dice: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Gloria al Señor. Y Hebreos 1:5, que estamos leyendo acá en la sesión Leyendo la Biblia por un año. Hebreos 1:5 dice: gloria a Dios, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo sería el Padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, verso 6 lo tengo que leer, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿sí? ¿Quién introduce al primogénito en el mundo? El Padre. Gloria al Señor. De hecho, Hebreos, el mismo Hebreos, capítulo 10:5, el que es introducido en el mundo habla, y le habla al Padre diciéndole: me preparaste cuerpo. Cuando está entrando en el mundo le dice: me preparaste cuerpo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Gloria al Señor. Por cierto, dice acá, lo voy a leer hasta el etcétera. Por cierto, nunca los escritores bíblicos llamaron a Cristo Jesús con las palabras de Padre, o Padre mío, o Padre santo, o Padre justo, o Padre amado, o Padre nuestro, etcétera. Sí, porque cuando los apóstoles o cualquier creyente ora en el Nuevo Testamento, ¿sí?, en las cartas paulinas o en las cartas de Juan o en las cartas de Pedro, no hay ningún texto en donde ellos se refieran a Jesús como Padre mío, Padre nuestro. No hay ninguno, ¿sí?
Lo tendrían que mostrar. Gloria al Señor. Ya continúo. Bueno, gloria al Señor. Santo es el que vive. Tampoco vemos que los escritores bíblicos, retomemos la Biblia, tampoco vemos que los escritores bíblicos hayan atribuido el nombre de Jesús Cristo, el nombre de Jesús Cristo a Dios Padre. Así como tampoco encontramos que los escritores de la Biblia hayan llamado a Cristo Jesús Espíritu Santo, o que al Espíritu Santo le hayan dicho Jesucristo. En pocas palabras, no hay absolutamente nada de esto en la Biblia. Sin embargo, y a pesar de todo lo dicho anteriormente, el neomodalismo, en su intento de negar que este Cristo Jesús es siempre descrito en la Biblia como la persona del Hijo de Dios, han buscado la forma de distorsionar y alterar los textos bíblicos que refieren a Jesucristo Hijo. Pero, ¿de qué manera niega el neomodalismo al Hijo de Dios? A continuación señalaremos algunos puntos en los cuales se hará notoria la forma de negación que ejerce la doctrina unicitaria en cuanto a la persona del Hijo. Gloria al Señor. Primero, vamos a estudiar con mucho detenimiento eso. Enseña la doctrina de la unicidad que Cristo Jesús es siempre la persona del Hijo de Dios. No, todos sabemos esto. No. Decir que Cristo Jesús es siempre el Hijo de Dios en los círculos unicitarios sería un gravísimo error para su doctrina. Por ejemplo, la gran mayoría de los maestros unicitarios están obligados a negar que el Cristo Jesús mencionado por Pablo en Filipenses 2, del 5 al 6, sea el Hijo de Dios. Vea lo que dice Filipenses 2, del 5 al 6, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Gloria al Señor. Qué tremendo, porque el pasaje nos está poniendo una escena en donde vemos a Jesucristo como Dios, porque el pasaje nos está diciendo que estaba en forma de Dios, ¿sí? Pero dice el pasaje que no estima el ser como Dios o igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que adquiere forma de siervo. La palabra allí para forma es morfe, y la palabra morfe, el griego morfe, especifica, ¿cierto?, que es para mi hermano, la palabra morfe especifica que es naturaleza, es decir, que en Jesucristo, este pasaje de Filipenses 2, del 5 en adelante, habla de la naturaleza divina y la naturaleza humana en Jesucristo, ¿sí? De la unión hipostática, bendito el nombre del Señor, pero nos da entendimiento para ver que en la eternidad, y esto lo podemos corroborar con por ejemplo con Juan 3:13, ¿cierto?, que él dice que él descendió del cielo, que él es del cielo, bendito el nombre del Señor, ¿sí? Sea el Hijo de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Gloria al Señor. Confesar que este Cristo Jesús es el Hijo de Dios destruiría la doctrina unicitaria, ya que en esta el Hijo no preexistió antes de la encarnación. Pero Pablo visualiza a Cristo Jesús existiendo igual y en forma de Dios mucho antes de que éste sea en forma de siervo y habite en condición de hombre. Por cierto, solo Dios puede existir en forma de Dios, y ningún hombre podría siquiera ser igual en atributos o tener dicha forma. Mas Cristo Jesús, el Hijo de Dios, antes de ser por naturaleza un hombre, él era igual en atributos divinos a Dios, porque era Dios. Juan 1:1. Hay maestros unicitarios que han dicho que Cristo Jesús
tuvo este sentir durante su vida humana, cuando era hijo, y que en su mente pensó no aferrarse al ser igual a Dios. Ahí se contradicen. ¿Por qué se contradicen? Porque para ellos la carne, ¿sí?, simplemente es un estuche. O sea, la carne, que es el Hijo, es la humanidad, no es la divinidad. Entonces es incoherente y es inconsistente el decir que él hablaba en su humanidad. Es incoherente que él haya tenido ese sentir en su humanidad. Sin embargo, si el Hijo para la unicidad era solo un hombre, ¿cómo pudo este hombre siquiera pensar que era igual y en forma de Dios? Además, si Cristo Jesús tuvo este pensamiento durante su vida humana, entonces, ¿por qué Pablo afirma que el sentir que hubo en Cristo Jesús tomó lugar mucho antes de estar en la condición de hombre? Además, Pablo dice que Cristo Jesús primero tenía la forma de Dios antes de ser en la forma de siervo. Asimismo, dice que la acción de despojarse tomó lugar antes de la encarnación y luego se hizo semejante a los hombres. En pocas palabras, el neomodalismo está obligado por el espíritu del anticristo a negar que este Cristo Jesús, en Filipenses 2, del 5 al 11, es real y ontológicamente la persona del Hijo de Dios antes de la encarnación. Entonces la unicidad sí niega la persona del Hijo en este sentido. Gloria al Señor. 2.2. ¿Es Cristo Jesús en todos los textos bíblicos la persona del Hijo para el neomodalismo? No. Hermano, mire, partamos de acá, ¿sí? El nombre se le dio ¿a quién? Al Hijo de Dios. Y eso lo podemos ver en las genealogías. Lo podemos ver en Marcos, lo podemos ver en Mateo y en Lucas, ¿sí? Lo podemos ver cuando el ángel le dice a José y le dice a María cómo es que se va a llamar ese niño, ¿sí? Es el nombre del Hijo. Gloria al Señor. Entonces, en cualquier punto en el que se mencione a Jesucristo, vamos a saber y vamos a entender que están hablando del Hijo, no del Padre. ¿Sí? ¿Me hago entender? Porque de otra forma, si usted establece que el nombre del Padre es Jesús, entonces estaría negando Éxodo 3:15. Estaría diciendo que la Biblia miente. Vamos a continuar entonces, gloria al Señor. Como hemos visto anteriormente, no en todos los textos donde se menciona el nombre de Cristo Jesús, la Biblia se refiere a la única persona del Hijo. Omar, como hemos visto anteriormente, no en todos los textos donde se menciona el nombre de Cristo Jesús, la Biblia se refiere a la única persona del Hijo. Para el unicitario. ¡Mor! Vea a esta niña que es que rayarme la Biblia. Gloria al Señor. El neomodalismo rechaza la mayoría de los textos bíblicos como significando al Hijo y en su lugar los distorsiona con la presuposición de que dichos textos refieren a la persona del Padre y no a la del Hijo. Aunque existen una gran cantidad de pasajes donde Cristo Jesús es negado, no confesado, como siendo la persona del Hijo, mencionaré aquí solo algunos de ellos. Por ejemplo, la mayoría de los textos que tratan sobre las declaraciones de la persona del Hijo en cuanto a su preexistencia se sustituyen para decir que el referente debe ser siempre entendido como el Padre y no como el Hijo. Tal es el caso de Juan 8:58, donde el Hijo, siendo el referente que habla en el texto y que dice, Jesús les dijo. Ojo pues, Jesús les dijo, fue Jesús quien les dijo, bendito el nombre del Señor, el que estaba en la carne, ¿sí? Ellos acá no pueden suponer ellos que el que está hablando es el Padre, no, fue Jesús, la persona del Hijo, ¿sí? Ni siquiera, o sea, acá hay una contradicción, porque si usted supone que el Hijo es la carne, entonces ¿cómo es que la carne, gloria al Señor, cómo es que la carne dice que es antes que Abraham fuese? Qué tremendo, Padre amado. Sí, el Hijo, vamos a ver qué dice, el Hijo. Sí, dice, Jesús les dijo,
de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí lógicamente la unicidad tiene que negar al Hijo, porque rechaza su preexistencia sustancial, y entonces modifica el referente del texto para significar que es la persona del Padre la que habla y no la del Hijo. Pero entonces, al hacer esto, se niega a Jesús Hijo, quien habla. Algunos unicitarios, tratando de hacer un juego de palabras, han dicho que Jesús aquí habló en su naturaleza divina, es decir, el Padre, y no en la humana, Hijo. Pero de todos modos esto es negar que el que aquí habló fue la persona del Hijo, y por tanto se niega al Hijo en el pasaje. Otros con menos conocimiento han afirmado que Jesús habló aquí como Padre-Hijo o Hijo-Padre. Sin embargo, entonces esto implicaría que el Hijo existió antes que Abraham, al menos como Hijo-Padre. Gloria al Señor, sí. O al revés. Entonces, ¿quién habló en este pasaje? ¿Jesús como Padre o Jesús como Hijo? ¿Habló la persona del Padre o la persona del Hijo? Según el texto, fue el Hijo quien habló. De hecho, el sujeto gramatical del texto no cambia en lo absoluto del Jesús del verso 14 que dice, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Así como en el verso 16 que afirmó diciendo, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre, sino yo y el que me envió, el Padre. Y el verso 36 que dijo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces este Jesús, el Hijo que liberta, que afirmó no ser solo, sino Él y el Padre que lo envió, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Gloria al Señor. Otros pasajes donde el neomodalismo unicitario tiene que negar anticristianamente que la persona de Cristo Jesús es el Hijo de Dios son los siguientes. Juan 1, del 1 al 2 y verso 15. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Vamos a leerlo para terminar este videito. Juan 1, del 1 al 2. Juan 1, del 1 al 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Sí? Ese era en el principio con Dios. En otras traducciones lo ponen como estaba ante Dios o estaba delante de Dios. ¿Sí? Bendito el nombre del Señor. Y estudiábamos también el interlineal y quería decir que estaba frente a frente, cara a cara. Es decir, que habían dos personas. Así ellos lo quieran negar. Gloria al Señor. Verso 15, vamos a ver qué dice el verso 15. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Gloria al Señor. Es decir, mi hermano, hablando de su preexistencia. Capítulo 6, 36 al 46. Un momento, por favor, pauso acá. Un momento. No, gloria al Señor. Continuamos. Porque no soy yo solo. Y el verso 36, ¿qué dijo? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, este Jesús, el Hijo que liberta, que afirmó no ser él solo, sino él y el Padre que lo envió, dice que antes de Abraham fuese yo soy. Y acabamos de leer Juan 6, bendito el nombre del Señor, y el verso 15, que habla de la preexistencia. Estaba hablando Juan el Bautista y en el verso 15 de Juan capítulo 1. Verso 6, 36 al 46, vamos a ver qué dice. Verso 6. ¿Qué pasó, mi amor? Verso 6, 36 al 46 dice, en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Mas os he dicho, que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre... Y al que a mí viene, no lo echo fuera, porque he descendido del cielo. Tremendo. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre,
el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria al Señor. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que haya alguno visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Gloria al Señor, aleluya. Hebreos 1, del 8 al 12. ¿Qué dice? ¡Ay, mi bebé! Hebreos 1, del 8 al 12 dice: Mas del Hijo dice, ¿quién dice del Hijo? Dios, el Padre, más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tremendo. Y tú, oh Señor, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Lo voy a dejar aquí un momentico, en el nombre de Jesús. Voy en Hebreos 1, del 8 al 12. Gloria al Señor. Colosenses 1, del 15 al 17. Colosenses 1, del 15 al 17. Del 15 al 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Es decir, que Jesucristo, el Hijo, está en medio de la creación y del Padre. Y él es la imagen de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Gloria al Señor. Apocalipsis 1:8. Estamos hablando de la preexistencia del Hijo. Apocalipsis 1:8 dice: Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria al Señor. Y versos 17 al 18 dice: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La lista de pasajes es enorme, pero con estos textos son suficientes para establecer que la doctrina unicitaria contiene la negación de la persona del Hijo en su sistema. Argumento 3. ¿En qué persona piensa el unicitario cuando lee en la Biblia Jesucristo? La pregunta: ¿en qué persona piensa el unicitario cuando lee en la Biblia Jesucristo? En el pensamiento unicitario no percibe a Jesucristo realmente como siendo primero la persona del Hijo, sino como la del Padre. Muchos de ellos no soportan incluso que se hable de Cristo Jesús como el Hijo de Dios en sus congregaciones,
Y si se llega a hablar de Cristo Jesús como el Hijo, de inmediato modifican los textos diciendo que solo la parte humana era el Hijo, pero no la divina. En pocas palabras, hay una fuente de negación de la persona del Hijo de Dios en las congregaciones unicitarias. El pensamiento unicitario es borroso en cuanto al Hijo, pues hay veces que ya sea por conveniencia doctrinal o ambivalencia, le confiesa pero luego termina negándolo. En conclusión, el neomodalismo no por nada ha sido considerado como un movimiento heresiarca, peligroso y blasfemo en cuanto a la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, es un movimiento anticristiano que sigue corrompiendo las mentes de miles de personas con la idea satánica de su negación de la persona del Hijo de Dios y por consiguiente de la doctrina de la Trinidad. En pocas palabras, la doctrina unicitaria tiene como fin atacar tanto a la deidad del Hijo como la Trinidad. Sin embargo, nosotros debemos estar conscientes que dicha doctrina reflejada ya en la idea del Dios de modos y de las sectas gnósticas primitivas han intentado sin éxito destruir la doctrina ortodoxa de la Trinidad. Además, ¿qué se puede esperar de una doctrina que ha sido defendida por altísimos practicantes de la astrología, del espiritismo y del mundo psíquico oculto? En breve, la razón por la cual este capítulo se ha enfocado más en la figura del Hijo ha sido por causa de la forma en la cual el neomodalismo ha intentado negar su divina persona. Gloria al Señor. Y aquí en pantalla, no sé si alcanzan a ver, gloria a Dios, ¿sí? Libros, la bibliografía en la que basaron este capítulo. Gloria al Señor. Nota sobre Filipenses. Es interesante que el término trin, existir, que se localiza en Filipenses 2.6, como participo presente comunica una idea de continuación, es decir, nunca dejó de ser en la forma y la naturaleza de Dios, ni cuando tomó la forma de un siervo, con naturaleza de ser humano. Esto es muy importante porque esto da luz a la unión hipostática. El Hijo de Dios nunca dejó de ser y existir como Dios, sino que continuó siendo Dios, aún hasta después de que adquirió su naturaleza humana. Este mismo participio se localiza lingüísticamente codificado igual en Hechos 17:24, donde también se comunica la idea de existencia continua con Dios. Tremendo. Ahí está. Muy bueno. Vamos a ver esta nota. Nota en el diccionario Strong. De Strong expresa lo siguiente sobre dicho término. Strong 2730. Katoikeo. Significa alojarse de Veititan, alojarse permanentemente. Y residir, habitar, morador o morar. Todo esto está en perfecta armonía con la teología trinitaria. La deidad de la persona del Hijo de Dios nunca cesó de ser y existir como Dios, existiendo Filipenses 2.6, sino que continuó siendo Dios aún hasta después de haber adquirido su naturaleza humana. Y del mismo modo en Colosenses 2.9 observamos que esa deidad continuó y habitó permanentemente en unión con su naturaleza humana, aún hasta después del ascenso de Jesús al cielo. Recordemos que este texto se escribió después de la ascensión de Jesús al cielo y el autor aún siguió empleando el término en tiempo presente, katoikei, habita o mora. Gloria a Dios. Entonces ahí está, bendito el nombre del Señor, ¿sí? Estos son pasajes que derriban doctrinas como las de los testigos de Jehová, ¿sí? Y la unicidad. Bendito el nombre del Señor. Entonces ahí está, mis hermanos, gloria a Dios. El pentecostalismo, sigue el capítulo 3, el pentecostalismo siempre ha sido de base trinitaria. Gloria al Señor, vive para siempre y reina para siempre.